Está cambiando. Cada vez es más alta. Lo mismo pasa con este M. Cada vez, a medida que voy avanzando, va creciendo. Entonces, cuando la altura, este H, más respecto a la posición, como hemos mostrado ahorita, se llama curvas de remanso. Y cuando la altura va cayendo, como es el caso de la M2, que la curva va cayendo en función a la posición, yendo hacia abajo, bueno, la M2, esas son curvas frontales. Entonces aquí hemos empezado a ver cada una de las curvitas, cómo se ven cada una de las pendientes adversas, o tienen dos tipos de perfil, de hecho, A2 y el A3. ¿Por qué? Porque no existe la altura normal, solamente existe la altura crítica. Al solo existir la altura crítica, divide únicamente en dos espacios, el 2, y en este se da el A2 y aquí abajo se va a dar el A3. Las pendientes muy suaves van a tener los M's que hemos visto hace ratito, el M1, el que está aquí arriba, lo mismo que acabamos de ver, es una pendiente media suave. Esta es una pendiente media normal, son los mismos perfiles que se dan, M1, M2, M3, igual, dos curvas de remanso, una frontal, una pendiente crítica, donde la altura crítica y la normal coinciden. Cuando una curva va en un estado de flujo crítico como es la C2, le vamos a llamar esta, justamente C2, el perfil crítico. C1, que está aquí arriba en la zona 1, y C3, que está en la zona 3. Pendientes fuertes, steep slope, que son perfiles donde voy a tener aquí el S1, que da en el estrato superior, el S2 en el medio y el S3 en el inferior. Lo mismo uno como el S3 son curvas de remanso porque va incrementando su H a medida que vas pasando en S, a medida que vas avanzando en distancia. S2 es una frontal que va hacia abajo. Lo mismo con una very steep, que es una pendiente bastante pronunciada. Lo mismo tengo la C1, tengo la S y la S2. Habíamos un poco esta parte de condiciones de borde y es ahí donde nos habíamos quedado en la anterior clase. Lo que les había comentado yo es que las condiciones de borde, la altura crítica es una condición y la altura crítica es una condición de borde natural, como habíamos leído aquí el teorema de Jagger. Se va a producir la altura crítica en la primera sección del canal críticos para perfiles supercríticos, o se va a producir en la última sección del canal para perfiles subcríticos. Este teorema de Jagger es muy importante, por eso está subrayado, porque el teorema de Jagger dice que les va a dar a ustedes la condición de borde natural. La condición de borde natural es la condición en la que se va a mover el agua si no tiene ninguna cosa extra, si no hay obra, nada, el agua va a seguir una condición de borde natural. Las condiciones de borde natural es el teorema de Jagger. Entonces, el teorema de Jagger me da una condición de borde natural. Ese es donde yo voy a partir un cálculo. Entonces, las curvas que son supercríticas, yo voy a partir de aguas arriba. ¿Por qué? Porque conozco que la primera sección es. En las subcríticas, yo voy a partir de abajo, de la última sección, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque sé que se va a dar en la última sección. Entonces, este teorema es muy importante porque
que es la que me ayuda a hacer el cálculo del perfil. Pueden hacerlas en el chat o pueden tomar el micrófono. Bueno, aquí dice canales con una pendiente fuerte, los perfiles de flujo serán S2, empezando en la altura crítica en la primera sesión. En los pendiente moderada, los perfiles de flujo serán M2, o pueden ser H2 o A2, empezando en la altura crítica en la última sección. La pizarra. Lo que me está diciendo es esto. Cuando yo tengo un perfil, para tener un... Estamos ahorita justo bien. En este caso, yo tengo... ¿Qué tipo de pendiente es este? ¿Qué tipo de pendiente es este? A ver, la altura normal es la y la altura crítica es esta, la roja. ¿Qué tipo de pendiente es esta? A ver, póngame en el chat. La normal está por encima de la crítica. ¿Qué tipo de pendiente es suave? ¿Qué tipo de pendiente es? Ahí póngame en el chat. La altura normal está por encima de la crítica. Es una pendiente suave, perfecto, ahí está Fabio. Entonces, una pendiente suave, hacer una pendiente suave, todos los perfiles, el teorema de Jagger es que cuando yo tengo perfiles subcríticos, o sea, subcríticos quiere decir que están por encima de la altura crítica. Estamos hablando que todos los perfiles estos están por encima de la crítica. Si están por encima de la crítica, entonces son subcríticos. Me dice que tengo que empezar a calcular porque la crítica se va a dar en la última sección del canal. La última sección del canal es esta. Si es la última sección del canal, entonces este puntito, el que estoy poniendo aquí en una cruz, es un punto conocido. Porque yo voy a saber distancia en S, voy a saber, y esta altura en H también voy a saber. Este va a ser mi primer puntito. Entonces lo que yo hago en todos los métodos de cálculo es que parto de este puntito, que es porque sé que se va a dar, porque ya sé por el teorema que la altura crítica se va a dar en la última sección. Entonces este dato para mí es conocido. Entonces empiezo a calcular los puntos. Calculo el siguiente punto, 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 y voy a ir subiendo hacia arriba calculando los siguientes puntos. Y es este, justamente el M2. Pues si yo tuviera el otro caso, el caso en el que mi pendiente es más tengo una pendiente más fuerte, calculo para esta pendiente, y la altura normal me da acá. Calculo la altura crítica y la altura crítica me da acá.
si la altura crítica está por encima de la normal, ¿qué tipo de pendiente estoy? A ver, póngame en el chat. ¿Qué tipo de pendiente es esta? ¿Una pendiente fuerte? ¿Qué tipo de pendiente? ¿Qué tipo de pendiente es? Cuando es exactamente, es una pendiente fuerte. Y hemos dicho que las pendientes fuertes, por su traducción en inglés, son las STIP. Todos los perfiles que se van a dar aquí van a ser perfiles S. Yo quisiera dibujar el perfil 2. ¿Qué me dice el teorema de Jagger? Que cuando tengo un perfil supercrítico es porque está por debajo de la crítica. La crítica. Entonces, yo tengo un perfil supercrítico. Si tengo un perfil supercrítico, mi condición de borde que ya conozco es esta. O sea, esta es mi sección inicial y mi condición de borde conocida es esta. O sea, yo sé que parto aquí arriba de las coordenadas de la altura crítica y voy calculando los puntos hacia abajo. Y luego uno esos puntitos y voy a tener mi perfil de flujo en este S. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos dibujos que acabo de hacer? Este que acabo de dibujar ahorita es un perfil supercrítico, el borde y el sentido de cálculo es este. Y en el de arriba, yo conozco que parto de aguas abajo y su sentido de cálculo es este. Entonces cambia el sentido de cálculo. No, esa flechita no significa el sentido del agua. No significa que el agua está volviendo, nada que ver. El agua sigue fluyendo de izquierda a derecha de acuerdo a la pendiente. Eso no pasa nada. Lo que es el cálculo numérico. ¿En qué sentido vamos a calcular? En este de aquí, que es la pendiente suave, vamos a calcular en este sentido de aguas abajo hacia aguas arriba. Y en el otro caso, en la curva supercrítica, vamos a calcular hacia aguas abajo, así. ¿Se entiende el teorema de Jagger con esto? Entonces, el teorema de Jagger me está dando una condición de borde natural, una condición de borde que siempre se va a dar. Cuando tengo algunas estructuras, vamos a ver esto. ¿Qué pasa cuando tengo estructuras? Esta es una condición de borde, la primera, natural. Lo que les he dicho, tengo un reservorio aquí arriba. La altura crítica se da en la primera sección, cuando es una curva fuerte, steep, perfil supercrítico, se da en la primera sección. Entonces, este ya es un punto conocido. Entonces, el agua va a hacer una inflexión y va a pasar por la altura crítica al empezar y va a ir hacia la altura normal, asintótica. Y yo forzo esta condición de borde y le voy a poner una compuerta. En esa medida que mi compuerta va bajando, cuando ya está por debajo de la altura ya me forza una condición de borde y la teoría de Jagger ya no funciona, porque la teoría de Jagger es en condiciones naturales y existe una compuerta. Entonces la compuerta es la que me marca mi. Pero esta curva que se va a dar aquí, la S2, sigue siendo una curva
frontal. Entonces sale de la condición de borde aquí y va a ir hacia abajo, porque sigue estando en el estatus del medio. Curva supercrítica en el estatus del medio. Entonces, aquí en la zona del medio, entonces va a seguir siendo siempre una S2, va a ser una frontal, y esta curva lo que va a hacer es va a empezar a bajar. Si mi compuerta la cierro aún más, y ya paso la altura normal, ya estoy por debajo de la normal, entonces aquí se empezará a generar una S3, porque va a salir de la condición de borde de la compuerta, el perfil, y el perfil va a intentar llegar la normal. Entonces, se va a... ¿Qué pasa en las pendientes medias? Si yo pongo una compuerta, entonces va a salir como condición de borde aquí y va a intentar llegar a la M3. Esta M3 se va a dar tanto si yo pongo una compuerta en una pendiente media, como también si yo estoy con un canal de doble pendiente, que es decir, que este era un primer tramo, un segundo tramo del canal, y en el primer tramo está viniendo el agua así, con una S2, y inmediatamente cambia la pendiente, se convierte en una pendiente M suave. Entonces, este punto en el que termina el primer proceso, automáticamente en mi condición inicial de mi segundo tramo. Esta condición de borde también artificial, porque se da por la presencia de este primer tramo. Este primer canal hace como de una compuerta, más o menos, me genera una condición de borde artificial. Si yo tuviera una pendiente, aquí tengo algunos dibujitos, si tuviera alguna pendiente horizontal, la pendiente horizontal lo que tengo es que esta altura crítica no va a existir, la altura normal va a ser en el infinito, y estos perfiles que se van a dar acá, si yo tengo acá una caída o tengo el nivel del agua está por debajo de la crítica, el agua va a pasar sí o sí a la última sección, porque es un perfil subcrítico. Y el perfil de flujo que me va a dar va a ser este, va a ser un H2 y va a ser en este sentido. Todo lo que acabamos de ver ahorita era la existencia de compuertas, mi condición de borde aguas arriba. Y ahora voy a ver la condición de borde aguas abajo. La condición de borde aguas abajo usualmente reservorios como estos. Dependiendo dónde está ubicado el reservorio, va a ir cambiando mi condición de borde aguas abajo. Y ahora vamos bien. Yo tengo una pendiente fuerte, steep, y mi condición de borde está por encima de la crítica. Un reservorio, tengo aguas abajo, un reservorio, o también puedo tener otro río, por ejemplo, que tiene este nivel. Entonces, si está aquí arriba, mi condición de borde aguas abajo, esta condición de borde se convierte automáticamente en este reservorio en mi condición de borde aguas. Y aquí lo que se va a dar es el S. Aquí se va a dar el S1. Es decir, que esto va a ir y va a caer hacia la crítica perpendicularmente. Va a remar por la presencia de este reservorio. Si tengo una pendiente suave y pongo mi reservorio acá, encima de la normal, lo mismo me va a generar el perfil M1, que va a ir a ponerse asintótico a la altura normal. Igual va a ser un perfil, una curva de remanso, porque tanto el S1 como el M1 van subiendo respecto a la posición. Mientras más ganamos en la posición, aquí en el sentido S, ponen el X, cada vez va a ser más grande el H en los dos casos. ¿Qué pasaría si yo muevo aquí en este S? A ver, eso pasa. Si muevo mi condición de borde más abajo, aquí al medio.
A ver, ¿quién me dice? ¿Qué puede pasar en esta situación si está la condición de borde aquí al medio? A ver, alguien que me pueda dar cuál es la condición de borde aquí. ¿Cómo funcionaría este? ¿Qué perfil se da? ¿Qué perfil se daría si el nivel del agua está aquí entre los dos? ¿Qué perfil de flujo se daría si la condición de borde no se sería un perfil S2? Perfecto. ¿Y cómo empezaría del perfil S2? ¿Cuál sería mi dato conocido? S2 está muy bien. ¿Cuál sería mi condición conocida en este caso? Sería este punto. Y lo que va a ser la curva va a ser algo así. Ay, perdón, dibujo muy chanfle. Entonces empezaría a calcular aquí. Y se va a dar una curva así. Este perfil que se va a dar aquí es una S2. Es un perfil súper crítico. Hacer un perfil súper crítico, este S2. Yo sé que este perfil S2, a ser súper crítico, va a iniciar su cálculo acá y va a intentar llegar a... O sea, yo arranco de aquí el cálculo, de aguas arriba, de aquí. Y va a intentar llegar esto hacia la normal. Puede ser que llegue a la normal antes, pues, pero si está esto aquí, usualmente lo que va a pasar en esta circunstancia con la condición de borde está aguas abajo, así de esta manera, es que no va a existir, si está por, no va a existir un perfil S. Ya tiene un perfil S1, lo más probable es que el agua haga algo así. Vamos a borrar. Lo más probable es que el agua haga algo así. Voy a borrar esto. Esta curva supercrítica está tan fuerte que arrastre a esta condición de borde y habría una especie de salto hidráulico dentro del reservorio. Ahí. Esto es lo que ocurriría en S2. Si fuera una M2 duras por acá, entonces el perfil de flujo se calcula en este sentido. Miren la flechita. El M2 tiene una flechita porque se calcula de aquí hacia allá. La M1 se calcula, la S1 se calcula de aquí para allá por el sentido de la flecha. La M2, si el agua está más abajo, o incluso si esto es una caída libre y el agua está por aquí abajo, por ahí abajo está el agua. Pides M en la última sección, como está aquí, y va a ir hacia arriba. En el caso de que tuviera un vertedero, pasa lo mismo, el vertedero se convierte en una condición de borde y por la altura. La condición de borde es la que me manda ese perfil. Y aquí se va a dar lo mismo en S1. O sea, un vertedero viene a ser lo mismo que un reservorio. En ambos casos yo voy a este S1. Porque lo que hace el vertedero es subir el nivel del agua hasta el vertedero. Y eso me va a dar esta condición para hacer un S1. Si en este caso tengo una pendiente fuerte aguas arriba y tengo una pendiente suave aguas abajo,
¿Cuál sería mi condición de borde natural? Mi condición de borde natural sería la altura crítica en el perfil, en la pendiente media. Entonces yo parto de aquí y esto me calculo un M2 que termina aquí. Este M2, donde termina acá, automáticamente se convierte en la condición de borde hacia aguas arriba, como si hubiera un reservorio aquí, alguna cosa imaginaria, y esto me va a dibujar una S1. Entre las condiciones, siempre cuando tengo un canal de 2 o 3 tramos, las condiciones de borde van a ir pasando por tramo. O sea, donde el agua termina en el primer tramo, en el segundo tramo, pasa como condición de borde para el primer tramo. En el caso por el S2, aquí, vemos, este sería el S2 dibujado acá en medio. Donde termina este S2 se convierte en su condición de borde para el siguiente tramo, que sería el M3. Y esto me sirve para los posibles resaltos hidráulicos, ¿no? Porque sería un M3 aquí, y aquí tendré que calcular el posible resalto hidráulico, donde se intersecta la curva secuente con la subcrítica, eso vamos a ver, y ahí se da el resalto hidráulico. Ahorita estamos viendo perfiles de flujo. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta hasta aquí. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahora es a hacer un predibujo de todos los posibles perfiles de flujo. Porque cuando yo hago un predibujo de todos los posibles perfiles de flujo, ya sé qué perfil puede darse en ese lugar. Y cuando ya sé qué perfil puede darse, lo empiezo a hacer numéricamente. Al calculo punto por punto para hacer el perfil mismo. Para calcular el dibujo del perfil exactamente. El resalto hidráulico. El resalto hidráulico se va a dar en algún lugar del canal donde se va a pasar a través de la altura crítica. Siempre que se va a pasar a través de ella, se da el hidráulico, hydraulic jump. Les he dicho ya desde que veíamos el libro de Ponce, ¿no? El libro de Bentichao. Es la única manera de pasar de un estrato supercrítico a un subcrítico o al subcrítico a un supercrítico es a través de un resalto hidráulico. No existe otra manera. Por eso les había dicho, ahora no recuerdo, que este caso les he dado de ejemplo, ¿no? Yo a veces les doy casos así como este. Les digo, dibújenme los perfiles de flujo. Aquí puerta, aquí está un canal, y aquí abajo tengo una condición de borde más abajo, que es esta. Una condición de borde más abajo, que es esta. Entonces alguna vez los doy, les digo, dibújenme cuál puede ser que se dé en esta situación. Y usualmente me dibujan así, ¿no? O sea, pues ese sería el perfil muy mal hecho porque estás pasando a través de la crítica, pero con un perfil mal dibujado. Entonces, ese tipo de canal no existe. Ese tipo de perfil no existe. La única... Los perfiles que existen son estos que están aquí. Puede ser un perfil en el primero, en el del medio o en el de abajo. Y la única forma de pasar por la altura crítica es con resalto hidráulico. Entonces, supongamos que yo tengo esto. Un ejemplo claro, a ver. Tengo un canalito. Igual es un canalito con pendiente fuerte que sea otra vez. Nuevamente tengo la altura crítica por arriba. Tengo la altura normal por debajo. Tengo una compuerta. Y tengo un reservorio aguas abajo.
Y yo digo todos los posibles perfiles de flujo en este caso, en el de que está aquí abajo. Lo que les comentaba era, algunas veces cuando pregunto esto en el examen, esto es lo peor que pueden hacer. No existe un perfil de flujo que corte las tres zonas. O sea, no sé por qué siempre lo hacen. Agarran la salida de aquí y lo unen directamente con el otro lado. Es decir, que los perfiles se dan únicamente en las zonas, cada una de las zonas. Es, primero se va a dar un perfil aquí, que va a ser un perfil. Se va a dar aquí un perfil. Esta curva, la supercrítica, con altura secuente, que va a ser más o menos así. Esta es la secuente, le vamos a llamar secuente, y donde se intersecta la secuente del M3 con la M1 se va a dar el resalto hidráulico. O sea, el perfil de flujo es este. Parte de la compuerta, sale de la compuerta, llega al sitio, hace su resalto y luego se va hacia el reservorio. Así. Resalta hidráulica y se va hacia la compuerta. Tienen que dibujarme así. Si yo les digo cuál es el posible perfil de flujo que existe en esta disposición de canal, ¿alguien tiene alguna duda? La altura secuente esta ya hemos aprendido a calcular. Había la forma de calcular Y2, ¿no? Que es la altura secuente, pero la altura secuente. La altura secuente es la altura con la misma fuerza específica. Yo tenía la curvita de fuerzas específicas. Esta curvita de fuerzas específicas, que es algo así, parecía un poquito parecida a la de, a ver si tengo aquí algún dibujito de fuerzas específicas. Lo hicimos, ¿se acuerdan en el Excel? No, pero acá. Las alturas que habíamos dicho con la gráfica de fuerza, las alturas son secuentes. Vamos a abrir el Excel que habíamos hecho. Aquí está. Esta es la curva de energía específica, donde las dos alturas, si yo tengo para una cantidad de energía, para la misma cantidad de energía, la energía va a intersectar dos veces con la curva. Un punto aquí, estas son alturas, les hemos llamado alternas, porque tengo una altura o conjugadas y tengo otra altura, las dos alturas tienen la misma. Pero cuando esta es la curva de fuerzas específicas, aquí está F, con ecuación de fuerza específica, ¿no? Con esta. Es la ecuación de fuerza específica. Con la ecuación de fuerza específica dibujo esta función.
Y para una determinada fuerza específica choco en dos puntos. Este primer punto es la altura supercrítica y tiene una altura subcrítica. A esta altura subcrítica de aquí arriba le llamamos altura secuente. ¿Cómo puedo calcular la altura secuente? Fácilmente tengo la misma fuerza específica que es de acá y con esa fuerza específica calculo la segunda altura que tiene. Esa es la altura secuente. Entonces puedo dibujar yo una curva de pura alturas secuentes. Habíamos visto cómo dibujar las alturas secuentes en el libro de 11. Aquí está. Para dibujar las alturas secuentes para una sección rectangular, donde es Y2, de espejo Y2, y va a estar en función de Y1. Y al igualar las fuerzas específicas voy a obtener su secuente, porque tienen ambos la misma fuerza específica. Entonces con eso voy a encontrar las alturas secuentes. Esta curva, este es sec M3, yo puedo calcularlo con la ecuación zeta que se deriva de la igualdad de fuerzas específicas. Entonces para cada punto que yo calculo aquí, les he dicho que calculo un perfil de flujo, yo voy calculando puntos, ¿no? O sea, voy a empezar con este va a ser mi dato conocido. El siguiente punto que voy a calcular va a ser este, el siguiente va a ser este, el siguiente va a ser este, y el siguiente va a ser este. Y para cada punto que he calculado, puedo calcular sus puntos secuentes. O sea, su punto va a ser este, su secuente. Punto secuente va a ser este, de este su punto secuente va a ser este, de este su punto secuente va a ser este, de este su punto secuente va a ser este, y de este su punto secuente va a ser este. Y cuando uno de estos puntos secuentes me va a crear este perfil sec M3. Cuando uno los puntos de cálculo del M3, estos puntos, va a crear el perfil M3. Entonces es lo que dice. La única manera de pasar su crítica este resalto hidráulico está atravesando. ¿Qué es este rojo? ¿Qué es esta línea roja de aquí? Pónganme en el chat. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué altura? Esta es la altura crítica de la roja. La roja es la altura crítica y al ser la altura crítica roja, la única manera como podemos atravesar la altura crítica es mediante ese salto hidráulico, si se fijan aquí. Bueno, hay una consulta ahí de Alejandra que dice, ¿por qué hacemos la secuente de la M3 y no de la M1? Ya, se podría hacer de las dos. Podría encontrar yo la secuente de la M1. La secuente sería su curva, la subcrítica, la que está por debajo, acá. Eso tampoco estaría mal, pero os voy a explicar por qué hacemos al revés. Yo podría escoger aquí secuente y me va a dar algo así subsecuente. Y lo mismo del salto hidráulico va a seguir apareciendo en el mismo lugar donde se intersecten las dos curvas. Pero ¿por qué sacamos la super? ¿Por qué? Porque la secuente de las supercríticas, a veces cuando tengo una condición de borde aquí, aguas abajo, ya de entrada, únicamente viendo la altura secuente respecto al reservorio, en la mayor parte de los cálculos, para hacer los más estándares, siempre se calcula la altura secuente de las para crear menos confusión también en sus cálculos. Entonces pueden ustedes grabarse eso en la cabeza, que solo voy a calcular secuentes de las supercríticas. Saben ustedes las secuentes de las supercríticas.
justamente porque les da información extra que les puede servir. ¿Alguna otra consulta? A ver, ya, seguimos con el libro entonces. Pensé que este es resalto hidráulico. Donde se va a dar un resalto hidráulico, habíamos dicho ya de lo que era su primer parcial, que en un resalto hidráulico, fuerzas que se van a perder son fuerzas internas. Entonces, el momentum antes y después del resalto hidráulico se conserva. Si se conserva el momentum antes y después del resalto hidráulico, puedo aplicar de momentum para encontrar cuál es la altura secuente antes de un resalto hidráulico. La secuente de este 1, de la altura 1, encontrar la altura 2. La ecuación de momentum, de conservación de momentum, la ecuación de conservación de momentum, lo que va a tener es el cambio en el momento lineal, que es este, en la sección 2 respecto a la sección 1, rho de densidad, Q caudal, rho densidad Q caudal, U velocidad 2, velocidad 1, el cambio del momentum, que es esto, va a ser igual a el balance de todas las fuerzas que actúan entre la sección 1 y la sección 2. En el caso, como es una distancia muy pequeña, vamos a despreciar la fuerza de fricción y las únicas dos en cuenta son las fuerzas debido a la presión en ambas caras. Entonces esto va a ser rho G, la presión va a ser lineal, la ley de presión. Y lo que tengo que calcular es el volumen del prisma que tengo aquí. Eso va a ser rho G por el área 2, y este es la distancia al centroide, porque eso necesito volverlo en fuerza por el lugar de aplicación. Necesito, entonces este va a ser el N1. Son todas las fuerzas que actúan. Este N1 es la distancia al centroide. Si es una sección, lo que habíamos dicho, que es completamente simétrica, esto es igual a Y medios, N1. Entonces aquí tengo mi ecuación. Esta ecuación, lo que yo voy a hacer es, voy a llevar todos los términos 1 a este lado, los términos 2 al otro lado, como está aquí. Ahí están los términos 1, los términos 2, que sería Q al cuadrado dividido entre gravedad por área 1 más área 1 por distancia al centro de 1, va a ser igual lo mismo en el 2. Y habíamos dicho nosotros que a este término, está acá, específica, este F. Esta fuerza específica va a ser caudal al cuadrado dividido entre gravedad por área más distancia al centro de por área. Como se igualan las fuerzas específicas y 2, se va a dar esta la fuerza específica. Entonces la fuerza específica tiene que ser igual. La fuerza específica 1 va a ser igual a la fuerza específica 2. Esa función F consiste en dos términos. Este primer término que está aquí, que es el momentum de el flujo que pasa a través del canal, de la sección del canal por unidad de tiempo y por unidad de peso y el área por la distancia al centroide, la fuerza por unidad de peso de agua. Entonces F viene a ser la fuerza específica, como hemos dicho, o eso ya lo habíamos visto tanto en el libro de Bentechao como en el libro de Ponce. Y está igualito, la fuerza específica está exactamente igual. Entonces, aquí está la función de la fuerza específica respecto de H, solamente que aquí el Verlamont la dibuja al revés de lo que habíamos dibujado nosotros. Nosotros habíamos dibujado así. Aquí estaba Y, y aquí estaba E, dibujado del libro de Ponce. El Verlamont lo dibuja, F lo pone en el eje de las verticales y H lo pone en las horizontales. Pero al final le sale la misma función.
la fuerza específica es mínima, aquí, cuando F es mínimo, entonces para cualquier otra fuerza específica van a haber dos alturas. Una a la altura supercrítica, que es H1, y otra a la altura supercrítica, la supercrítica que es H1 y la subcrítica, misma fuerza específica, les hemos llamado las alturas secuentes. Entonces H1 y H2 son altura. H1 es la altura secuente de H2 y H2 es la altura secuente, que siempre vamos a calcular las secuentes de las supercríticas. Entonces nuestro afán va a ser calcular las H2 conociendo H1. Entonces de esto, de despejar H2 conociendo H1, vamos a llevar, como dice aquí, la altura secuente o conjugada, dependiendo del libro. Nosotros vamos a tomar el término siempre secuente. En un estado crítico de flujo, la fuerza específica es mínima, lo que habíamos visto nosotros. Se daba cuando la altura era mínima, energía, como dice aquí, a los, para una energía específica dada, hay dos posibilidades. Una altura en supercrítica y una altura en subcrítica. Lo mismo para las fuerzas específicas, ¿no? Esta partecita, léanse, es lo mismo que está en el libro de Ponce, que ya lo habíamos visto. Justo aquí está el resalto hidráulico, y aquí está la fuerza específica y la energía específica. En un resalto hidráulico va a haber conservación de fuerza específica, tanto a la altura 1 como a la altura 2 van a tener la misma fuerza específica. Y en energías no, porque la energía específica va a disminuir. Esto es exactamente lo mismo que hemos hecho acá. Aquí está el resalto hidráulico. Chocaba con la curva. Y en la energía, no, son distintos porque hay un delta de energía, una pérdida de energía. Exactamente lo que habíamos hecho del libro de Ponce, que está aquí, el Excel que hemos trabajado. Es exactamente lo que nos está mostrando aquí del monta. Entonces, ¿para qué nos sirve este concepto de la energía, de la fuerza específica? Para encontrar la altura secuente. Yo conociendo, entonces siempre que conozca los H1, puedo calcular H2 y puedo dibujar mi perfil de alturas secuentes. ¿Alguien tiene alguna duda de varias veces la hemos calculado, la hemos dibujado en Excel, la hemos intentado interpretar? Nos hemos encontrado con esta figura en el libro de Ponce, en el de Chao, y ahora nos estamos encontrando con esta misma figura. ¿Está clara esta figura? ¿Alguien tiene alguna duda? Este es el momento, si alguien tiene alguna duda sobre esta figura, porque esta figura es muy importante para entender secuentes. Y cuando entiendo el concepto de alturas secuentes, puedo dibujar mis perfiles secuentes claramente en el examen o en cualquier cálculo que me pidan calcular esto. ¿Alguna consulta? Entonces ya estamos quedando que la altura secuente es la manera, o sea, calcular este H2, que son dos alturas con la misma fuerza específica, es la curva secuente. Entonces yo quisiera dibujar alturas secuentes. Lo que tengo que hacer es igualar. Justo aquí tengo un ejemplito donde yo tengo un perfil S2
el S2 porque es mi condición de borde natural. Este es un perfil S porque es una está por encima de la altura normal. Entonces la curva que se va a dibujar aquí automáticamente es la S2. Parto de este punto y voy calculando, y aquí están las rayitas que significan los puntos de cálculo, y uno de los puntos y se dibuja mi perfil S2. Por otro lado tengo una condición de borde aguas abajo que es un reservorio que me va a marcar mi condición para la S1 que es una curva de hacia adelante. Y voy a dibujar mi S1. Tengo que dibujar el perfil secuente de la curva supercrítica aquí. S1 o S2. ¿Cuál es la supercrítica? A ver, póngame en el chat. S1 o S2. ¿Cuál es la supercrítica? A ver, ahí está. Alejandro dice S2. Alejandro, José, perfecto. S2 es la supercrítica. Entonces, hemos dicho de principio que vamos a calcular la secuente siempre de la supercrítica. Entonces, para cada uno de estos puntitos computacionales que tenía aquí, calculo su secuente. Y va a ser aquí arriba. De esta calculo su secuente. De su secuente, va a ser aquí arriba. De este calculo su secuente, de este otro calculo su secuente, Y así se va a dibujar esta otra curva que voy a unirla con esta línea punteada. Y esta le voy a dar el nombre de SDL por Deep Line, que es el perfil de altura secuente. Entonces, este sería para mí la altura secuente de S2. Sería el perfil secuente de S2. Dibujo este perfil secuente y donde se intersectan la secuente con la S1, en ese punto se va a producir el resalto hidráulico. Porque ahora de las fuerzas específicas se van a igualar. Y en los dos lugares que se igualan las fuerzas específicas y se iguala con el perfil subcrítico, es donde se produce el resalto hidráulico. Donde se intersecta la secuente con la subcrítica, se produce el resalto hidráulico. Como dice aquí, el lugar donde se produce el resalto hidráulico, hydraulic jump, por cálculos, está en el lugar donde la altura secuente de todos sus puntos críticos, el resalto hidráulico siempre se va a producir sobre el perfil de las alturas secuentes. O sea, este es mi perfil de alturas secuentes. En un lugar de este perfil de alturas secuentes se va a producir el resalto hidráulico. ¿En qué lugar? En donde se intersecta con la subcrítica. Es lo que me está claro. El resalto hidráulico ocurre en la intersección del subcrítico con la altura secuente. Lo que les estamos repitiendo todo el rato. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Está claro el concepto del resalto hidráulico, dónde se produce?
por qué y cómo se calcula el lugar que se produce. Entonces, bueno, todavía no hemos hecho un ejemplo del cálculo mismo, ¿no? Pero ya sabemos por concepto que se va a producir el salto hidráulico donde la altura secuente se intersecte a la subcrítica. Y sabemos también que la secuente se calcula siempre de la curva supercrítica. Solo esas tres cositas hay que saber, nada más. O calcular cualquier. Las repito. El resalto hidráulico se va a producir donde la altura secuente se intersecte con la subcrítica. La secuente la voy a calcular de la curva supercrítica. Lo siguiente que vamos a ver es métodos computacionales para el cálculo de la altura secuente, para el cálculo tanto de la altura normal, de la altura crítica y de la altura secuente y de perfiles de flujo. Esta parte en el libro lo pueden pasar relativamente rápido porque ya sabemos calcular nuestra altura crítica, de eso ha sido su examen del primer parcial, y sabemos calcular la altura crítica y sabemos calcular la altura normal. Nosotros directamente usamos el solver en sus calculadoras y con eso calculamos para cualquier tipo de sección. Aquí el profe Berlamont utiliza la técnica del punto fijo y despeja un H respecto a H anterior con un H nuevo y hace esta sustitución hasta que los dos H sean lo suficientemente cercanos y termina el cálculo. Pero nosotros no necesitamos hacer esto porque tenemos el solver de NetScalculo, tenemos el solver de Excel. Como es una ecuación implícita, hay que hacer siempre calcular la altura normal y lo mismo para calcular la altura crítica. Aquí está la altura crítica. Igual, hay que hacer pasos, ¿no? O sea, como es una ecuación implícita también, la altura crítica solo de una sección rectangular es explícita, puedo despejarla. Pero de una sección, ya cualquier otra que sea trapezoidal, triangular o cualquier combinada, cualquiera, es una implícita, no puedo despejarla y tengo que resolverla con el solver de sus calculadoras o con el solver del Excel o con el solver de cualquier software, MATLAB, cualquier software que se utilice. O en este caso lo que nos resolvamos con el del punto fijo, con el metodito del punto fijo, donde despejo uno en función del otro, uno se llama el pasado, otro se llama el nuevo, y cuando estos dos sean suficientemente cercanos, ha terminado las iteraciones. Pero no necesitamos aplicar estos nosotros. Traemos el solver de las calculadoras y no vamos a retroceder un poco en el tiempo y empezar otra vez a aplicar esto. No es examen de numérico esto. Entonces, a mí me interesa que me puedan calcular la crítica usando el solver de sus calculadoras. Solamente se puede despejar la altura crítica, como está aquí, cuando es una sección rectangular, que es justamente esta ecuación, que es la raíz cúbica elevado a la 1/3 del grave la base raíz de 1 menos s al cuadrado. Esta es la ecuación simple. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si podría darse más público un solo tramo. Usualmente se da más de un resalto. A veces se dan dos resaltos hidráulicos cuando tengo dos tramos. O sea, cuando tengo un cambio de pendiente. En un solo tramo es la única manera de pasar de una situación crítica, supercrítica a subcrítica. A no ser que en tu mismo tramo tengas en el medio un vertedero o tengas una compuerta en el medio y cosas así, que se den resaltos hidráulicos, pero ya cuando si tienes un vertedero o una compuerta, ese tu único tramo ya se convierte en dos tramos, por más de que tenga la misma pendiente. O sea que por tramo, la única manera de pasar de supercrítica es el resalto. O sea, se va a dar un solo resalto hidráulico por tramo. Ahora, puede ser un caso de que tengas un solo tramo con la misma pendiente y tengas una estructura en el medio. Esa estructura puede ser que se generen dos, uno antes de la estructura y uno después de la estructura. Pero para propósitos de cálculo, esa estructura ya ha dividido ese tramo en dos tramos. O sea, de igual, va a seguir habiendo solamente un resalto hidráulico por tramo. ¿Está claro?
Vamos a ir viendo eso, pero cuando ya empecemos a hacer ejemplos. ¿Ya? Al principio, el resalto hidráulico es la manera de pasar de una condición a una sub. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta? Ya, nos toca ahora la parte del cálculo funcional. Mañana vamos a ver esto porque esto que va a abarcar desde el inicio de la clase. Si se dan cuenta, la ecuación de Bress, esta ecuación dinámica de fluidos, la que habíamos visto numerador, denominador, ya habíamos visto todo cómo se comporta la ecuación, son diferencial de H sobre ds. Entonces, para poder resolver las ecuaciones diferenciales existen métodos numéricos. Ustedes han aprendido ya a resolver ecuaciones diferenciales, pueden resolver con métodos numéricos que ustedes conocen como Runge, cualquier método numéricos como el centrado o el método de Euler, con cualquier método pueden hacerlo. Nosotros vamos a aprender ahora a resolver con los métodos numéricos que también tienen su base en el método en la ecuación de diferencia finita. Pero eso lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer una pequeña accióncita a métodos numéricos para que ustedes recuerden un poquito la solución numérica de ecuaciones diferenciales y luego vamos a pasar a resolver la ecuación de Bress. Y otra consulta que dice, ¿la caída hidráulica es lo mismo que el resalto hidráulico? No, nada que ver. El resalto hidráulico es la única manera de pasar de una condición supercrítica a subcrítica. Y la caída hidráulica es una caída canal y cae. Y esa caída hidráulica lo que te va a dar es una condición de borde forzada. O sea, la caída me va a generar una condición de borde forzada. Aquí tengo, por ejemplo, viendo que el resalto hidráulico, aquí en este dibujo, es la única manera de pasar de supercrítico a crítico es mediante un resalto hidráulico, como está aquí. Y una caída, tengo aquí un canal, y al final del canal cae. Entonces aquí yo tengo la altura crítica por aquí y la altura normal por arriba. Lo que me va a forzar esta caída es a que el perfil del agua siempre pase por una condición crítica antes de caer. Entonces me va a generar una curva aquí y el agua va a caer acá. ¿Ok? A ver, hay una pregunta sobre los exámenes. Todavía he checado los exámenes. Yo creo que en unas 2 semanas voy a ver los exámenes. Y eso qué tal cómo va. Pero bueno, yo creo que unas 2 semanas voy a ver el examen. Pero el examen que les he tomado es un examen clásico. O sea, puede decir de los exámenes que yo suelo tomar, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Ya siempre lo importante son conocer secciones compuestas, conocer cómo calculas la altura crítica, altura normal, cómo calculas la pendiente crítica. Eso es lo básico que tienen que saber para un parcial. Y el examen ha sido de eso. Más tiempo para entregar su informe. Voy a hablar con el auxiliar a ver si les puede dar unos días más. Voy a hablar mañana con él. Pero ya han tenido varias semanas para hacer. O sea, ¿cuándo hemos hecho la práctica de laboratorio? Pues creo que hace como 3 semanas. No sé si vale la pena dar más tiempo, no creo, no que sea posible. A ver, voy a hablar de todas formas con él, pero me parece que no. O sea, 3 semanas es más que suficiente para que haga una práctica. No tiene sentido para hacer ejercicios. A ver, voy a hablar con el auxiliar. Voy a hablar con el auxiliar para ver si puede dar un fin de semana más. Ya, entonces, coeficientes de descarga. Los coeficientes de descarga
usualmente hay un montón de bibliografía de obras hidráulicas donde están hay coeficientes de descarga de distintos tipos de vertederos de cresta ancha, vertederos de pared del que te dan coeficiente de descarga, pero luego lo que necesito que en sus prácticas hagan es que con el aforo que han hecho ustedes, saben exactamente el caudal que ha pasado por ahí y ustedes pueden despejar el coeficiente de descarga más bien. Que saben cuál es el caudal, saben cuáles eran las alturas antes y sobre el vertedero y ustedes pueden despejar el coeficiente de descarga. Bibliografía, ¿cómo está? Porque ustedes ya conocen el caudal. ¿Ok? Ya, entonces vamos con el método numérico para resolver la ecuación dinámica de Bress. ¿Listo? Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana, chao, chao.